y tenía esta clase ya preparada, usé el título, que es una metáfora, el título de ajustar velas y convertir en aliado el viento, los vientos del cambio. Es una metáfora que dice muchas cosas. Y una enfermera de primera línea que está luchando en Puerto Rico por servir, ayudar, aliviar y dar salud. Por allá, en un pueblo en Puerto Rico, me mandó este video musical a través de nuestra compañera Lucy Delgado, y ella me dijo que esta canción tuvo mucho significado para ella poder luchar y entender lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y ese video se parece mucho al título que yo ya tenía escrito aquí. Así que en honor a todos los profesionales de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los tecnólogos, a los administradores que están luchando día a día en Puerto Rico. Es una lucha grande, profunda, y están haciendo su trabajo con amor. Pues en honor a ellos, queremos dedicar esta sesión, y también quiero empezar con esa música que esta enfermera de primera línea nos mandó. Así que, por favor, Manuel, ponnos el video, por favor. Muy bien. Está posteado y está share. Espero que lo puedan ver. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen
escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Pues muy bien, a la enfermera de línea que me mandó el video, sepa que lo utilicé y que lo compartí con toda mi familia. Quiero hacer resaltar la presencia del distinguido licenciado Carlos Beltrán. Estamos hablando un líder en Puerto Rico en el ámbito social y en el ámbito del deporte olímpico, y es una persona muy respetada y muy admirada por parte de nosotros, y es la primera vez que se nos une. Así que le damos la bienvenida al licenciado Carlos Beltrán, que es una persona que históricamente, a distancia, por los medios, siempre lo hemos admirado y pensamos que ha hecho un trabajo extraordinario en Puerto Rico. Gracias, gracias. Muchas gracias. También quiero reconocer la presencia de Ricky Hernández, el director ejecutivo del sistema de Menonita, el director asociado también, José Soliván, que están aquí. Hay algunos doctores también del sistema, el sistema de Manatí Medical Center y de Bayamón Medical Center y de distintos hospitales, así que hay muchos profesionales en esa dirección. A Ricky y a José también un abrazo. Buenos días, buenos días. Pues empezamos. Este seminario lleva 6 años. Es un seminario sobre el tema sombrilla de liderazgo en su dimensión más amplia. Hemos discutido cantidades de temas con profundidad y con fundamentos científicos, y continuaremos el año que viene, y todos los materiales que se cubren aquí, ustedes saben que una semana después todos los reciben. Y esos materiales es para que ustedes los usen como sea necesario, porque no hay deseo de monopolizar, sino muy por el contrario, el deseo es de compartir y que los materiales puedan tener un significado en las familias, en las comunidades, en las instituciones y en el país completo. No reclamamos ningún sentido de propiedad como cuestión de hecho. Esto es un compendio de integración de ideas que queremos compartir en este foro que se ha mantenido a través del tiempo en unas 100 y ciento y pico de personas. Así que empezamos, y voy a decir algo con relación al tema. Le he puesto ese nombre de ajustar velas y convertir en aliado el viento del cambio. Y en esa dirección quiero decir que a través de todo el año hemos tratado de enseñar y de compartir la importancia de que el liderazgo eficaz, donde quiera que se encuentre, edifique la cultura de la esperanza para superar toda psicología de nostalgia y de miedo social. Y eso ha sido quizás una idea central de estos últimos 8 meses. Y la quiero repetir. El liderazgo eficaz tiene que edificar la cultura de la esperanza para superar toda psicología de nostalgia y de miedo social. Y en Puerto Rico hemos navegado en la tormenta de la pandemia y todas sus calamidades, pero también
tenemos alguna evidencia para decir que empieza a emerger un clima de amor, de pasión, de solidaridad y de colaboración en el presente. Es un surgimiento. Y es como dice Ben Horowitz en este libro extraordinario, What You Do is Who You Are, de Ben Horowitz. Dice Horowitz en su libro, la vida y el trabajo es cuestión de crear y sostener la nueva cultura que queremos para todos nosotros. Por lo tanto, lo que quiero enfatizar, que hemos discutido todo el año, está emergiendo en Puerto Rico las condiciones para una nueva cultura después de la covidianidad, que no se parece a la anterior. Y el punto que quiero enfatizar en esta introducción está relacionado con la posibilidad de siempre tener que mejorar como una regla de ruta al futuro. Y quiero enfatizar eso, ¿verdad? La posibilidad de siempre tener que mejorar como una regla, como un estándar de movimiento y de ruta hacia el futuro. Con esto lo que quiero decir, el próximo país, la próxima generación, la próxima cultura debe ser una cultura de continuo mejoramiento, donde el continuo mejoramiento no sea la excepción, sino sea la regla. Y esto nos lleva a considerar, ¿verdad?, el sentido de proporcionalidad, el sentido de prudencia, el sentido de buenos modales como algo necesario para crear, recrear y afincar las próximas culturas de trabajo. Entonces, como decía Abraham Lincoln en esta metáfora que me gusta mucho, decía Abraham Lincoln, hay que batallar, en la vida hay que batallar para conseguir los mejores ángeles de nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, el punto es que en ruta al futuro tenemos que asegurar que salen las expresiones de nuestros mejores ángeles en nuestro país para salir a realizar la tarea que hay que desempeñar. Y como compartimos durante todo el año, el corazón del líder se nutre de profundas creencias, convicciones, disposiciones y sensibilidades, las cuales le dan forma al carácter y también fortalecen sus comportamientos. Acuérdense que durante el año discutimos la diferencia entre lo que es el temperamento, que es impetuoso, y lo que es el carácter, que es compasivo, que es profundo, que es responsable, que es analítico y que es pensativo. Así que la idea que hemos estado discutiendo es la necesidad de fortalecer la adopción de decisiones y la responsabilidad personal y social en todo lo que hacemos. La próxima cultura debe enfatizar el fundamento de sabiduría en la adopción de decisiones y la responsabilidad personal y social en todo lo que hacemos. Así que un punto importante que discutimos durante el año es que el liderazgo robusto es un desafío de profesar por un lado y actuar por otro, integrando esas dos dimensiones, lo que profeso y lo que demuestro con mi comportamiento, y hacer esto sobre una plataforma de creencias y de convicciones. Por eso es que también abordamos el tema de que en esa dirección
de tratar de dar lo mejor de nosotros, la fe y la oración vitalizan y vigorizan nuestro desempeño y nuestra ejecución. Y es como enseñaba Martin Luther King. Me he leído las obras completas de Martin Luther King. Y hay mucho Martin Luther King para discutir y compartir todavía. Yo creo que el mundo sabe como el frosting, el tope de la periferia, pero su obra en muchos campos es muy significativa. Y Martin Luther King enseñaba que los seres humanos debíamos ser juzgados por el contenido de nuestro carácter y no por el color de nuestra piel. Un predicamento bien comprimido, pero bien sólido y bien profundo. Al final del día, el desafío es desarrollar un sólido carácter. Y buscamos líderes que en todos los ámbitos y en todos los escenarios estén interesados en fortalecer su carácter. ¿Por qué? Porque los líderes hacen el futuro y el contenido triunfante del futuro se manifiesta. Escúchenme bien esto, el contenido triunfante del futuro del país y de las instituciones se manifiesta solo si la esperanza vence al miedo. Por lo tanto, una prueba de ácido para el futuro es que los líderes puedan explicar en detalle, lo que hay en su corazón. Y entonces, como estamos hablando de una nueva cultura, en ruta al futuro, todos los que aspiren a una posición de liderazgo en los niveles que sean, en las instituciones que sean, tienen la responsabilidad de explicarle a la audiencia el contenido de lo que hay en su corazón. Así que la psicología del liderazgo que hemos compartido en estos meses es que podemos estar mañana mejor que hoy. Los líderes y los seres humanos que tienen esperanza cultivan la propuesta de que podemos estar mañana mejor que hoy. Hay un libro que me ha impactado muy recientemente de Milena Busquets. Milena Busquets. El libro se titula Todo pasará. Y el argumento de Milena Busquets es que el miedo, el dolor, la tristeza y la desolación pasarán y veremos un nuevo paisaje de amor, esperanza, belleza, risa, descanso, recreación. Así que el progreso, la prosperidad, la superación, siempre constituyen colinas empinadas para la cual no debe haber atrechos ni atajos. De hecho, la calidad del éxito es directamente proporcional al sacrificio. Por lo tanto, si vamos a construir un nuevo país, que es lo que hemos estado hablando los últimos 8 meses, si vamos a construir un nuevo país y a transformar las instituciones de todas clases mediante el ejercicio del liderazgo excepcional y de la calidad humana demostrada, entonces tenemos que reconocer y trabajar con nuestra relación de interdependencia entre unos seres humanos y otros como una condición necesaria para alcanzar niveles adecuados de felicidad. Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que nos necesitamos unos de otros, que estamos cerca, que nos parecemos, que todos tenemos las mismas necesidades con distintas intensidades.
Por lo tanto, en Ruta al Futuro tenemos que reconocer esa interrelación como una condición necesaria para salir a construir un mejor país de calidad humana y de felicidad. Así que quiero decir que es menester interpretar y entender a las organizaciones como casas de decisión. Y esta es una definición que empezamos a ensayar durante el año. Las instituciones de todas clases como casas de decisión. Y aquí un libro que hemos utilizado que es un handbook de erudición, que lo van a ver en la próxima transparencia ya mismo. Un handbook de erudición, donde están incluidas todas las investigaciones de Lisa Miller, el Oxford Handbook of Psychology and Spirituality. Y una de las definiciones de ese handbook, las organizaciones y las instituciones son casas de decisión. Por lo tanto, tenemos que asegurar que las decisiones en el plano personal y en el plano institucional se le imprime sabiduría. Y la sabiduría es un conocimiento fidedigno aplicado a las políticas institucionales, a las decisiones y a los proyectos que se quieren desarrollar. Y en Ruta al Futuro tenemos que asegurar que las instituciones como casas de decisión fortalecen su proceso decisorio. Y así, la carga de la responsabilidad en los líderes, porque es una gran carga, la carga de la responsabilidad es una gran carga en los líderes, es lo que interesantemente abre el alma, abre el corazón personal, institucional y también nacional. ¿Verdad? El acumulativo de la carga de responsabilidad personal, social, institucional, es lo que poco a poco abre, distingue y define el alma y el corazón del país y de sus instituciones. Y nunca a la inversa. Nunca a la inversa. Es decir, no podemos dejar que la falta de responsabilidad sea lo que caracterice nuestra alma y nuestro corazón. Por eso, en las casas de decisión, que son las instituciones, en las casas de decisión, los líderes y los seres humanos de calidad comprenden quiénes son, quiénes quieren ser y qué es lo que quieren hacer. En las casas de decisión, donde se asume la carga de la responsabilidad, los líderes y los que participan en esa institución comprenden bien y trabajan con el predicamento de quiénes son, quiénes quieren ser, que eso implica mejoramiento, y qué quieren hacer. Y el punto que quiero enfatizar aquí, que hemos discutido a través del año, es que la acción tiene siempre que ir acompañada de la gracia, de las convicciones, de los buenos modales, del buen protocolo. La acción tiene que ir acompañada de la gracia, nunca de la vulgaridad. Así que los líderes son protagonistas, dijimos durante el año. Los líderes son protagonistas de la historia del país y de sus instituciones. Así que es más inteligente, escuchen bien, es más inteligente tener esperanza que tener miedo. ¿Verdad? Por eso sentenció Eugenio María de Hostos desde Mayagüez, donde yo pienso que se darán los Juegos Centroamericanos. Sentenció Eugenio María de Hostos desde Mayagüez que venceréis el Dios del miedo, Dios con letra minúscula, y únicamente entonces seréis libres. Por lo tanto, es más inteligente para el país,
para sus instituciones, para los líderes, para los ciudadanos. Es más inteligente tener esperanza que tener miedo. Y es más inteligente también tratar en vez de no tratar. Es más inteligente tratar y tratar otra vez en vez de no tratar. Porque esa es la psicología y la cultura de emprendimiento. Y el miedo emerge, decía Aristóteles en la retórica. El miedo emerge por cualquier cosa que el ser humano piense que lo puede destruir. O por cualquier cosa, decía Aristóteles, que el ser humano piense que lo puede afectar o le puede causar dolor. Y por eso es que algunos filósofos, algunos de ustedes lo conocen, Thomas Hobbes decía, precisamente porque el ser humano tiene miedo, es que es necesario un contrato social, un pacto social donde se acuerden los vínculos mutuos de protección y de seguridad. Así que el ser humano históricamente se ha movido por un lado, entre el miedo, que lo que implica es perder lo que se tiene, y en el otro lado, la esperanza, que siempre significa la expectativa del bien y de que algo va a salir bien. Entonces, ¿cómo los seres humanos se mueven del miedo a la esperanza? Se mueven del miedo a la esperanza trabajando con esfuerzo, siendo valientes, encarando el riesgo y atreviéndose a hacer cosas diferentes. Así que el cobarde es el que tiene miedo a todo. Y el valiente es el que tiene una buena disposición y tiene confianza a pesar de las dificultades de las circunstancias. El miedo siempre es pérdida, ausencia de lo que amamos, ¿verdad? Así que dice la Biblia, el miedo es la distancia o la separación que tenemos de Dios. Pero si estamos con Dios, no tenemos miedo. Así que tenemos la esperanza nosotros en Puerto Rico, en esta coyuntura histórica que nos pone a prueba. Tenemos la esperanza de que la inmensa mayoría de los puertorriqueños y de los que viven en este país reconocen la importancia de tener a Dios en nuestra vida como fundamento vital para la supervivencia del futuro y encarar y salir a realizar una agenda de nivel mayor. Así que el punto importante, la vida continuará con sus contingencias, con sus condiciones, con sus sorpresas y con sus dificultades. Pero los líderes siempre tienen mentalidad estratégica y de responsabilidad. El modelo mental personal, colectivo y social para el futuro, ¿verdad?, es que el progreso en Puerto Rico es posible. Eso es lo que tenemos que pensar todos, independientemente de consideraciones ideológicas. Si todos pensamos que el progreso personal, colectivo y social para el futuro de este país y para el progreso de este país es posible y que por consiguiente salimos a suscribir la esperanza sustentable, el miedo y la desolación serán totalmente superables. Así que estos pasados 8 o 9 meses hemos demostrado resiliencia, tenacidad, estamina en unas coyunturas de locura y de tragedia. Unas coyunturas de locura y de tragedia y de dolor. Y hemos podido cultivar aún así
la metáfora de Abraham Lincoln. Hemos podido cultivar así, a pesar de todas esas dificultades, que tenemos compañeros que son los mejores ángeles. Eso es lo que quiere decir, que con sus premisas y con sus acciones necesarias y con el trabajo colectivo vamos a prevalecer y vamos a ser capaces de hacerlo bien otra vez. Y el punto importante, a manera, y termino esta introducción, el punto importante es que de la desgracia puede emanar la gracia. Y eso está documentado en la historia humana y en la historia de Puerto Rico. De la desgracia que nos duele puede emanar la gracia. Y entonces, como hay algunos de ustedes aquí que son marineros y hay uno por ahí que se llama Paco Tirado, que es el ejecutivo principal de Mar Saldaña, está Paco Tirado por ahí, que es un marinero también. Eso quiere decir esto, un tipo que trabaja con velas y con barcos. Pues el punto que quiero enfatizar es que podemos ajustar velas y convertir en aliado el cambio, el viento del cambio, para llegar a puerto y lograr los resultados. Así que, Manuel, si me pones la presentación, la primera lámina. Aquí les he puesto los libros que he utilizado, además de los que estudio siempre, los libros que he utilizado para preparar esta presentación. Libros que me han impactado en los últimos 8 meses. Son libros extraordinarios. Quiero hacer resaltar, porque hay mucha gente que de rango internacional aquí en la audiencia, que los estoy viendo, gente de rango internacional. John Meacham, The Soul of America, eso es un historiador distinguidísimo. Uno de los historiadores más distinguidos en Estados Unidos en la actualidad, un profesor distinguidísimo. Y en la actualidad es quien le está escribiendo los discursos a Biden. Por eso es que si usted se fija en los discursos de Biden, se da cuenta que tienen un contenido de mucha profundidad social. El libro de Barack Obama, La Tierra Prometida, un libro excelente. Me he leído casi todo de Barack Obama, porque es un libro de filosofía social. Entonces están los demás libros, ¿verdad? Les hago resaltar el de Milena Busquet, También esto pasará, que aplica mucho a estos tiempos. Y el libro que también mencioné de Lisa Miller, el Oxford Handbook of Psychology and Spirituality. Son un compendio de todas las investigaciones internacionales sobre ese tema. Esos libros los leí con cuidado, los resumí con cuidado y han tenido una gran influencia en lo que voy a compartir con ustedes hoy aquí de una manera comprimida. Así que la primera lámina, por favor, Manuel. La primera lámina. ¿Qué tenemos que hacer para el futuro? Tenemos que aspirar, y voy a definir estos términos ya mismo, a la magnificencia del país. A eso es que tenemos que aspirar. No podemos aspirar a menos que a realizar una agenda colectiva mayor que nos permita saborear el triunfo y cambiar la narrativa de cómo nos hablamos unos a los otros. Y esa es la idea que quiero presentar, ¿verdad? Esto que hemos estado discutiendo durante el año, debemos aspirar como país, como sectores, como instituciones, a cosas grandiosas. Y debemos aspirar al triunfo. Y debemos aspirar también a hablarnos unos a los otros de manera distinta y a escucharnos de manera distinta. Y por eso es que cuando usted suscribe esta idea, entonces usted oye hablando de una persona, usted sabe si la persona está hablando con magnificencia, con sentido de triunfo, con una narrativa de escuchar o si está haciendo otra cosa.
Y entonces lo importante de la crisis es que la crisis siempre coloca al ser humano ante una necesidad de tener que buscar cosas. La psicología de la crisis es que los seres humanos que enfrentan crisis se colocan en una posición de tener que buscar cosas. Y eso lo que implica es que a veces para encarar una crisis es una paradoja. Tengo que descansar y tengo que reposar, porque el cansancio y la fatiga siempre es cómplice del status quo. Por eso es que a veces puede haber fatiga por compasión. Y eso hay que atenderlo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que buscar espacios de reposo y de descanso para pensar, pensar, pensar. Esa es la definición de mindfulness, ¿verdad? Pensar, pensar, pensar con atención. Por otro lado, ante la crisis siempre hay que buscar luz y dirección. Siempre hay que buscar luz y dirección. Y por otro lado, hay que advertir que ante la crisis no es cuestión de arrastrar los pies. No se pueden arrastrar los pies. Es un asunto de influir y de impactar en todo lo que se hace, porque lo que estamos buscando paradójicamente ante una crisis es la posibilidad de hacer la plena calidad. Y también el punto importante ante la crisis, el desafío es que cuidado, atención, estad quietos para movernos del conocimiento, lo que sabemos, a la sabiduría, y la sabiduría siempre es la aplicación de lo que conocemos. Por eso, ante una crisis se trata de actuar con el mejor conocimiento disponible y el desafío de levantar ese conocimiento no para profesarlo solamente, sino para actuarlo. Y eso significa la sabiduría. Y se trata también, que lo mencionó el licenciado Carlos Beltrán en una reunión que tuve hace una semana, se trata de convertir el tropiezo en una caída donde yo rebote, pero para adelante. Eso nos instruyó el licenciado Beltrán en una reunión privada que teníamos. Y muy importante ante la crisis, huir de los círculos viciosos, de las mentes rígidas, inflexibles y cuadradas. ¿Por qué? Porque ante la crisis necesitamos flexibilidad y agilidad para pensar lo que serían escenarios alternativos y pensar lo que serían repertorios de comportamientos diferentes. No podemos reciclar el status quo. Tenemos que salir a crear una nueva realidad. Y eso siempre está relacionado con el cómo, el cuándo y el quién, ¿verdad? Esto está presente en la mesa de trabajo. Así que el punto que quiero enfatizar es que lo que se busca se encuentra y lo que se descuida se pierde. Por lo tanto, ante la crisis tenemos que buscar con mentalidad de encontrar y con ánimo de no descuidar cosas para que no perdamos cosas que son significativas. Y acuérdense lo que hemos dicho hasta la fecha, mejorar es cambiar. La magnificencia se logra al cambiar a menudo. Eso nos ha enseñado la pandemia. Y ajustar las velas del cambio para que el viento no nos lleve a la deriva implica siempre crecer, aprender, superar el fracaso, porque en el proceso cometeremos equivocaciones, pero superar el fracaso, pero no dejar que el triunfo nos venza. Hay gente que se embriaga con el triunfo y hay que, en ruta al futuro, la prédica fundamental es la humildad del liderazgo, porque la humildad en el liderazgo es lo que evita que el triunfo nos venza, nos embriague, nos ciegue o no nos permita ver en ruta al futuro. Así que la próxima, Manuel, ¿tenemos temor a la crisis?
tenemos temor a la crisis. Hay gente que me ha preguntado eso y me ha compartido en intimidad. ¿Tenemos temor a la crisis? Pues la contestación es que las crisis atemorizan, pero suelen ser el cierre de una etapa, de una época y la inauguración de otras. Y en ese sentido, lo que nos ha enseñado la pandemia es que no podemos seguir haciendo las cosas como estábamos acostumbrados. Así que la próxima, Manuel, el cambio es ley de vida. Ese es el punto que hemos estado discutiendo durante el año. El cambio es ley de vida. Y si miramos solo al pasado o solo al presente, de seguro que perderemos las oportunidades del futuro. Por eso es que a veces los líderes son capaces de explicarle al país, a los stakeholders, a los ciudadanos, a los clientes, a los compañeros, a los colegas, los líderes le dicen al país, hola desde el futuro, para mirar las oportunidades con las que hay que trabajar. La próxima, Manuel. Entonces, pues claro que hay adversidad y hay incertidumbre. Eso es lo que hay. Algunas personas nos han compartido y en estos últimos meses hemos hablado sobre la adversidad y la incertidumbre. El acrónimo de VICA, ¿verdad? VICA con V de Victoria, que lo que quiere decir esto. La realidad se nos presenta con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pues claro que sí que hay adversidad e incertidumbre, pero esta es la psicología de la esperanza. Yo estoy seguro de esta psicología de la esperanza. Y la psicología de la esperanza lo que nos dice, las noches de adversidad e incertidumbre se llenan de muchas preguntas. Decía Alberto Einstein, la naturaleza es buena con el hombre siempre y cuando el hombre le haga a la naturaleza muchas preguntas. Por lo tanto, las noches de adversidad e incertidumbre se llenan de muchas preguntas, pero con oración, reflexión, investigación y con sabiduría profunda, el amanecer, que es tiempo 2, llega con nuevas y frescas respuestas. Por lo tanto, cuando nos preguntan esto, ¿ustedes están esperanzadores con el futuro del país? La contestación es que claro que sí. Claro que sí, porque estamos apostando a lo que somos capaces, creativa e innovativamente de hacer. Así que la próxima, Manuel, la gente común y resiliente puede hacer una diferencia. La gente común y resiliente puede hacer una diferencia. Eso es lo que quiere decir. La gente común, pero resiliente, que tiene estamina, que tiene tenacidad, puede lograr resultados poco comunes cuando saben elegir una meta idónea. Y el otro punto importante, y rodearse de las personas adecuadas para lograr los resultados extraordinarios. Y el desafío que tenemos en Ruta al Futuro, imposible encararlo de forma individualizada. El individualismo es de otra época anterior. El cambio de época lo que ha significado es que reconozcamos que tenemos que juntarnos. Por lo tanto, recuerden esta reflexión, que la elaboramos en más detalle durante el año. La vida es corta. La vida es corta. 100 años no son nada. 90 años, 80 años, 70 años, 60 años no son nada. La vida es corta. Y porque la vida es corta, entonces tenemos que amarla. Eso quiere decir, tenemos que vivirla con intensidad, con devoción, ¿verdad? Y una de las cosas que estuvimos discutiendo el año pasado, los últimos 8 meses, en todos los sectores productivos del país, estuvimos discutiendo de que hay que vivir la vida intensamente.
le explicamos a casi todos los sectores productivos del país qué era lo que significaba vivir la vida intencionalmente, con intención. Los seres humanos que viven intencionalmente, con un propósito, con un poder de voluntad, logran cualquier cosa. Así que recuerden esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Antes de hablar, los líderes extraordinarios escuchan. Antes de hablar, los líderes extraordinarios escuchan. Antes de escribir, por los medios que sean, los líderes extraordinarios piensan, piensan y piensan. Antes de criticar, los líderes extraordinarios examinan, indagan, investigan con calma. Y también dijimos, antes de herir, antes de maltratar, los líderes extraordinarios sienten y se vuelcan hacia su interioridad para reconocer sus sentimientos. Antes de orar, es muy importante, antes de orar, los líderes extraordinarios salen a perdonar. Es imposible orar bien sin perdonar bien. Antes de orar, los líderes extraordinarios salen a perdonar. Antes de gastar, los líderes extraordinarios salen a ganar, a invertir, a generar activos y dividendos. Y antes de rendirse, los líderes extraordinarios se aseguran de que intentan, emprenden, se arriesgan con sabiduría. Y el resumen neto de esta reflexión es que antes de morir, los seres humanos que viven a cabalidad se esmeran por lograr una vida placentera. Así que la próxima, ¿verdad? En ese proceso, pues vamos a lograr estos aprendizajes y aciertos. En el proceso de vivirle a la vida a su talla, vamos a lograr aprendizajes y aciertos, claro que sí. Y el punto que quiero compartir con ustedes es que a veces los grandes aciertos de nuestra vida llegan después de algunas crisis y de algunos errores que hemos atravesado, ¿verdad? Por eso a veces en las entrevistas de empleo, cuando estamos entrevistando a algunas personas en entrevistas de empleo y le decimos cuéntame de algún fracaso que hayas tenido. Si no puede indicar algún fracaso, entonces nos llama mucho la atención, porque eso lo que quiere decir es que no ha tenido ningún aprendizaje significativo. Porque después de algunas crisis y de algunos errores significativos, ¿verdad? Es que entonces desarrollamos nuestra plataforma de aprendizajes y de aciertos. Entonces, les digo lo siguiente, una reflexión personal. En ruta al futuro, tenemos que encarar por lo menos 2 enemigos feroces. En ruta al futuro, en el plano individual y también social, tenemos que encarar 2 enemigos feroces. El primer enemigo feroz, una tensión y un estrés que nos enferme y nos colapse. Cuidado con la tensión y el estrés como asesino contemporáneo, que lo que hace es que nos enferma, nos colapsa y nos hace menores. Y ese enemigo feroz lo tenemos que encarar. Y el segundo enemigo feroz, que a veces lo arrastramos de la cultura anterior, es la soledad existencial. ¿Verdad?
Por eso algunos pensadores han dicho, el hombre contemporáneo está solo. Hay otros pensadores que han dicho, el hombre contemporáneo tiene muchos miedos. Por lo tanto, cuidado con el enemigo feroz de la sociedad, de la soledad existencial, que lo que implica es la ausencia de alguien que me pueda ayudar. ¿Qué es la soledad existencial? Es la ausencia de alguien significativo que me pueda ayudar, porque todos los seres humanos necesitamos ayuda. Es un acto de arrogancia pensar que no necesitamos ayuda. Así que cuidado con ese enemigo de querer hacer las cosas solo. A veces el solo nos permite ser rápido, ¿verdad? Pero el junto nos permite ir más lejos. ¿Y de qué se trata la vida? De tratar de ir más lejos. Así que muy importante desde el punto de vista organizacional. Cuidado con los modelos centralizados. Eso quiere decir de querer tomar todas las decisiones en el centro de una sola persona. Porque en situaciones de crisis necesitamos trabajar en equipo, colaborar, juntarnos para asegurar que nos movemos con más sabiduría en ruta al futuro. Así que la próxima lámina, atención. El único error o fracaso real es aquel del que no aprendemos nada. Porque si el error fue un fundamento de aprendizaje, enhorabuena. Pero el único error o fracaso real es aquel del que no aprendemos nada. Por eso es que hay que pensar sobre los aciertos y los errores. La próxima, Manuel. Tenemos que pensar sobre los aciertos del anterior, los aciertos y los errores. Y acuérdense esto. Los aciertos estimulan al ser humano, pero los errores le enseñan al ser humano. Así que tenemos que reconocer, los aciertos estimulan, porque uno dice, lo hicimos bien, pero los errores nos enseñan. Y debemos aspirar, el liderazgo extraordinario, excepcional, debe aspirar a la sabiduría. Y el sabio es el que es capaz de convertir su peor error en el mejor maestro de aprendizaje para evitar reciclar esos errores. Así que se trata de una vida resiliente, ¿verdad? Y lo que nos ha permitido ver esta pandemia es que somos resilientes, tenemos resiliencia, hemos resistido, hemos podido seguir para adelante, ¿verdad? Y una vida resiliente no se determina por un solo fracaso o por un solo éxito aislado. Se requiere de mucho, lo que se dice en psicología social, CPC. Y el CPC se requiere de mucha constancia, perseverancia y consistencia para vivirle a la vida a su talla sobre una plataforma de resiliencia. Muy importante la constancia, la perseverancia y la consistencia. Y siempre tendremos que enfrentar la adversidad. Siempre. Pero la adversidad se enfrenta con resiliencia y en la medida en que la enfrentamos con resiliencia, es un camino para aprender de la crisis y de los fracasos. Eso es lo que nos ha pasado en los últimos 8 meses. La adversidad, recuerden esto, la adversidad es el primer paso para descubrir verdades y posibilidades. La adversidad significa también que podemos empezar a crear, a imaginar, a inventar una nueva realidad. Por lo tanto, detrás de la adversidad siempre ha habido grandes cambios y transformaciones. De hecho, hay algunos historiadores que dicen la civilización es el proceso mediante el cual los seres humanos se han juntado para superar la adversidad.
el gran historiador Toynbee, probablemente uno de los mejores historiadores del mundo inglés, Arnold Toynbee. Ese era su planteamiento. El ser humano enfrenta adversidad, pero en la medida en que la enfrenta con creatividad y con imaginación, entonces hay progreso y prosperidad, decía Arnold Toynbee, el gran historiador de historiadores. Así que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Durante el año dijimos, ante esta crisis, tenemos que mantener una actitud de ser enseñable. Este es un término nuevo, acuñado no hace mucho, que significa que el ser humano ante la crisis se deja enseñar cosas nuevas. Por eso es que hay que ser humilde, porque la humildad lo que implica que me dejo enseñar, enseñable. La palabra en inglés me gusta mucho también, teachable, teachable. Porque a veces la arrogancia, las capas del ego, el orgullo, la prepotencia, nos restan la capacidad de ser enseñables. Uno de los máximos teóricos de liderazgo, Noel Tichy, es uno de los máximos proponentes del liderazgo como un asunto de dejarse enseñar. Por lo tanto, en Ruta al Futuro, los líderes reconocen que hay que aprender todo lo que se pueda para hacer las cosas diferentes y mejor. Y uno tiene que mejorar uno mismo, y uno tiene que ayudar a otros a mejorar. Una pregunta importante para los líderes: ¿a quién tú estás ayudando a mejorar? Es una pregunta exigente. ¿A quién tú estás ayudando a mejorar? Porque el liderazgo es un asunto siempre de influencia y de ayuda a otras personas. Así que, ¿a qué vamos a aspirar? Pues vamos a aspirar, como dijimos al principio. Pásala, Manuel. ¿A qué vamos a aspirar? Vamos a aspirar a la magnificencia. Esta palabra me gusta mucho y es la que estoy usando con más frecuencia. Vamos a aspirar a la magnificencia. ¿Y qué quiere decir magnificencia? Es la virtud, es la cualidad, es el estilo que tiene el líder para hacer cosas y dar cosas significativas para uno y para otras personas. ¿Verdad? El líder magnificente hace cosas significativas para su propio mejoramiento y obviamente para ayudar a mejorar a otras personas. La magnificencia es una condición necesaria para el triunfo sostenido. ¿Y qué es el triunfo? El triunfo es vencer. Vencer después de una jornada de lucha, de batalla y de sacrificio. Eso es lo que es el triunfo. Vencer después de una jornada, de una batalla, una lucha y un sacrificio. Por eso es que si no hay lucha, el triunfo es pequeñito o no hay ningún triunfo. Una de las grandes enseñanzas de la psicología social en el ser humano es que es necesario la lucha, la batalla y el sacrificio y el esfuerzo para disfrutar del triunfo. Pero como hemos dicho anteriormente, y recuerden esto porque es una idea que quiero que recordemos y la mantengamos en ruta al año que viene. No podemos dejar que el triunfo nos venza, que el éxito nos venza. Lamentablemente, las grandes tragedias que hemos visto en el foro público son testimonios de cómo el triunfo, ¿verdad?, ha vencido la calidad humana. Y obviamente debemos aprender de esas experiencias y no reciclarlas
y tampoco promoverlas porque no, se impacta todo el país, ya sea positivo o negativamente. La magnificencia y el triunfo tiene que ver cuando el ser humano tiene una narrativa interior. Narrativa interior lo que quiere decir cuando el ser humano tiene una forma muy peculiar de hablarse a sí mismo, ¿verdad? Una narrativa interior, una forma muy peculiar de hablarse a sí mismo y un modelo mental correcto. Por eso es que yo les digo a mis amigos, que son todos ustedes, por eso es que yo me engancho en el cielo y me engancho y busco a Dios, porque en la medida en que busco a Dios, mi narrativa interior se transforma y mi modelo mental se transforma. Solo es muy difícil transformarlo. Por lo tanto, cuando el ser humano tiene una narrativa interior y un modelo mental correcto, todo obstáculo, crisis, adversidad, lo introduce hacia sí mismo y puede descubrir sus potencialidades. Aquí le llamo la atención a esto. Atención, atención, atención. Me decía la doctora Lucy Delgado, que creo que debe estar por ahí, enganchada por ahí. Debe estar por ahí, la doctora Lucy Delgado, a quien también le di las gracias al principio. Pero me decía la doctora Lucy Delgado cuando estuve discutiendo con ella esta propuesta, ¿verdad? Me decía, mira, Coco, es que hay seres humanos, la experiencia mía es que hay seres humanos que al hablarse ellos mismos se meten miedo. La narrativa interior, cuando se hablan a sí mismos, se meten miedo. Y entonces al meterse miedo, eso se nota en su comportamiento. Me decía la doctora Lucy Delgado. Y de eso es que se trata la narrativa interior. Uno tiene que transformar la narrativa interior de meterse miedo a escoger el rumbo de la posibilidad y de la esperanza. Por eso es que a veces uno puede coger un ejercicio que uno puede hacer. Haz como tres circulitos y en cada circulito escribe 1, 2, 3 pensamientos negativos que tú tienes. Y sé honesto contigo mismo porque lo vas a hacer en privacidad. Vas a hacer 3 circulitos y pon en cada circulito 3 pensamientos negativos que tú tienes. Y entonces haz 3 circulitos nuevos al lado y transforma esos 3 pensamientos en 3 pensamientos positivos. Olvídate de los negativos y piensa y concentra en los positivos que pudiste formular. Así que el punto importante, la próxima, Manuel, el punto importante que estamos compartiendo. ¿De qué se trata? Se trata de manejar la psicología del cambio. Ustedes saben que durante estos 5 años hemos discutido, y lo digo con humildad, todas las teorías de cambio. Les puedo decir, no hemos dejado de discutir una a este grupo. Es un grupo distinguido, ¿verdad? Y variado y diverso. Pero hemos discutido todas las teorías de cambio. Y aquí, al cerrar este año, le introduzco otra teoría de cambio. Y esta teoría de cambio lo que dice es, el cambio implica una progresión de esas 3 dimensiones. Primero, el cambio lo que implica, acepta la realidad. Reconocer que los cambios son imprescindibles y son inexorables, ¿verdad? Así que hay que reconocerlo. Son inevitables. A veces la persona no cambia porque está peleando con la realidad. Pero hay que aceptar la realidad para poder entonces enfrentarla. La segunda A del cambio, son las 3 A's del cambio. La segunda A del cambio es la asimilación. La asimilación. ¿Qué quiere decir esto? Interiorizar que el cambio que enfrentamos no es una tragedia total,
sino que puede ser una bendición y puede constituir una serie de oportunidades nuevas, las cuales tengo que descubrir. Y la tercera dimensión del cambio es la adaptación. La adaptación lo que significa es ajustarnos, calibrar nuestras vidas y la manera en que enfrentamos el entorno, el ambiente, el contexto social. Así que recuerden esas 3A del cambio que son nuevas en esta clase. El cambio siempre implica aceptación, asimilación inteligente y adaptación con sabiduría para poder movernos hacia adelante. Acuérdense que nosotros habíamos hablado de los modelos de cambio, de ganas, tener ganas, desarrollar una visión y diseñar un proceso para movernos de tiempo 1 a tiempo 2 y superar el status quo. Pero esta es la última fórmula de cambio que queremos compartir con ustedes. Y quiero decirle esto, a manera de reflexión, antes de hablar de Jean Piaget, a manera de reflexión, quiero decirle esto, que he aprendido, y yo estoy aquí probablemente, si no el más viejo, entre los más viejos de este grupo que sobrepasa en ocasiones las 100 personas. ¿Qué he aprendido? He aprendido poco a poco que vivir siempre implica cambiar. He aprendido también que al manejar con sabiduría los cambios, convertimos cada crisis en una oportunidad. También he aprendido que si nos resistimos al cambio, la crisis, lejos de hacernos madurar, nos estanca, nos paraliza y nos debilita. Por eso es que Jean Piaget, uno de los padres de las teorías de inteligencia, Jean Piaget, ¿verdad?, decía, la inteligencia es la capacidad resiliente de adaptación a un ambiente de cambio. Una formidable definición. Me encanta esa definición porque es sencilla. Inteligente es aquel que enfrenta los cambios cara a cara y desarrolla capacidad resiliente, resistente, estamina, tenacidad y adaptación en un ambiente de cambio, vamos a usar otra palabra, de turbulencia y de complejidad. La próxima, Manuel. Así que, ¿de qué se trata la vida? Y la ruta hacia el futuro. Nos tenemos que adaptar. La adaptación. Y esta es una fórmula de adaptación. Es una fórmula, es científica, es empírica esa fórmula. Al lado tienen el libro de Gareth Morgan, canadiense, uno de los mejores teóricos de las organizaciones. Un gran cerebro, ese libro de Gareth Morgan. Esa palabra, miren qué importante es la palabra, imaginización. Una palabra forzada, ¿verdad? Es un verbo forzado, imaginización, ¿verdad? ¿Y cuál es el punto? En ruta al futuro, con sabiduría, nos tenemos que adaptar. Y miren la fórmula de adaptación. La fórmula de adaptación. Déjate enseñar bien. El primer elemento. Déjate enseñar bien. Segundo, en todo ambiente en el que te muevas, trata de promover la seguridad emocional. ¿Por qué? Porque la seguridad emocional es contraria al miedo. Y quiero decirle esto, compañeros y compañeras, quiero decirle esto. Cuando la gente tiene miedo, no va a dar lo mejor de sí. Se acabó. Tenemos que superar esa cultura vieja de meter miedo. Es una cultura de otra época. Pero la psicología profunda, ha reconocido que para que la gente dé la milla extra,
tiene que sentir seguridad emocional. De paso, quiero decir esto, el mejor libro de Edward W. Deming, el mejor, escribí unos cuantos, pero el mejor, dicho por él, se titula Driving Fear Out of the Workplace. Por lo tanto, si queremos inducir la adaptabilidad en los seres humanos y en nosotros mismos para poder movernos de tiempo 1 a tiempo 2, tenemos que dejarnos enseñar y no ponernos defensivos. Segundo, tenemos que promover ambientes de seguridad emocional. El término gerencialista es safety spaces. Safety spaces. Escenarios donde la gente se sienta segura y pueda dar lo que es capaz de dar. El otro elemento para adaptarnos es que tenemos que activar nuestra creatividad y nuestra imaginación, nuestra inventiva. Hay una palabra técnica que quiere decir lo mismo, se la digo por si la oyen por ahí. Tenemos que activar nuestra heurística, con H, heurística. ¿Y qué quiere decir la heurística? Es la capacidad del ser humano de crear y de inventar. El premio Nobel en Economía, Herbert Alexander Simon. Premio Nobel en Economía 1977. Que los seres humanos tienen heurística, capacidad de crear y de imaginar en condiciones de dificultad. Y el otro elemento importante en la fórmula de adaptación es que todos, sin que se quede nadie, tenemos que desarrollar una mentalidad de ayuda y de servicio. Oigan, y ayuda y servicio lo que quiere decir, un nivel superior lo que quiere decir, dar de sí mismo a otros, ¿verdad? Dar de sí mismo a otros. Yo tengo que darme para ayudar a otros en la ruta de que colectivamente nos podamos adaptar. Así que la próxima, Manuel, por favor. La familia. Es un punto importante. Punto importante. Lo planteo desde una perspectiva sociológica. Se puede plantear desde muchas perspectivas, pero yo lo estoy planteando aquí desde una perspectiva filosófica y también desde una perspectiva sociológica, para la cual hay mucha evidencia, toneladas de evidencia. Toneladas de evidencia. Hay una gran cantidad de evidencia que si vamos a edificar una sociedad magnificente, si vamos a edificar una institución magnificente, tenemos que comenzar edificando nuestra familia. La familia como la fundación que condiciona todas las demás decisiones. La familia es donde el ser humano aprende los valores de la virtud cívica, a compartir, a trabajar en equipo, a tomar decisiones, a lograr consenso, a trabajar con proyectos. Por lo tanto, es un elemento importante. Aquí lo estoy planteando estrictamente desde una perspectiva sociológica y desde una perspectiva filosófica. El máximo investigador de esta propuesta, el máximo, fue mi profesor, lo traje muchas veces a Puerto Rico, Amitai Etzioni, uno de los padres de la sociología norteamericana. Lo traje unas cuantas veces a Puerto Rico aquí. Amitai Etzioni. Y es el máximo investigador de esta propuesta y de la evidencia de esta propuesta que si queremos edificar un próximo país, tenemos que asegurar que fortalecemos la familia. Porque es la institución principal y medular. Sin que esto tenga connotaciones ideológicas. Yo no estoy hablando de connotaciones ideológicas y estoy al margen de las connotaciones ideológicas y de los conflictos ideológicos. No estoy ahí. Yo estoy en la onda de lo que dicen las investigaciones, lo que dice la filosofía y lo que dicen las ciencias sociales. Así que la próxima, por favor. Y obviamente, ¿verdad? En Ruta al Futuro tenemos que desarrollar la plataforma de la motivación, ¿verdad? Y aquí quiero decir muchas cosas, ¿verdad? La motivación que tenga el ser humano determina el alcance de sus logros, ¿verdad? Por eso la gente que está motivada tiene metas.
La gente que está motivada ha identificado lo que quiere lograr, el propósito que quiere alcanzar y el deseo de maximizar su potencial. La jornada del éxito siempre está relacionada con las metas, ¿verdad? La ruta hacia el éxito, ¿verdad? Siempre está relacionada con las metas, ¿verdad? Por eso es que en Ruta al Futuro, la cultura de trabajo debe inducir la motivación, ¿verdad? La motivación ayuda a los seres humanos a saber lo que tienen que hacer y hacerlo. La motivación ayuda a los seres humanos a saber con lo que se tienen que comprometer y hacerlo. La motivación ayuda a los seres humanos a conocer qué hábito tienen que romper y a romperlo. Y la motivación también ayuda a que los seres humanos conozcan la ruta empinada y el camino que deben seguir, que siempre es de largo plazo, y seguirlo para lograr resultados. Así que la próxima, por favor. Hay que hacer prevención y tener cuidado. Acuérdense, el sistema para hacer la calidad es la prevención. La evaluación es post facto, pero la prevención es ipso facto. El sistema para hacer la calidad es la prevención. Entonces aquí quiero compartir con mis amigos y amigas, con mis queridos y queridas, compartir esta prevención y este cuidado que hay que hacer. Y le pido por favor que me escuchen con atención. Cuando estás mucho tiempo solo, puede ser que estés con mala compañía. Acuérdense lo que dijimos al principio. La soledad existencial. La ausencia de gente que nos pueda ayudar es una horrible compañía. ¿Por qué? Porque la próxima sociedad, la próxima cultura requiere de que nos juntemos y nos acompañemos unos a otros, nos juntemos en un junte para hacer una diferencia mayúscula que ninguna persona por su calidad individual podrá lograr. Acuérdense que durante estos 5 años hemos discutido con mucha frecuencia la propuesta del premio Nobel John von Neumann. Y miren la propuesta de John von Neumann. A mí me encanta porque lo dijo en una oración. Impactó mi vida cuando lo leyó. John von Neumann impactó mi vida. Quiero decirle que me genetizó la idea. Me la genetizó, me la grabó, me la tatuó la idea. Miren la propuesta de John von Neumann. Es posible crear una cadena que la cadena completa sea más fuerte que su eslabón más fuerte. Cuando los científicos sociales, von Neumann era un físico, cuando los científicos sociales leyeron esa propuesta, la cogieron y la metieron en todas las disciplinas de las ciencias sociales. Porque miren lo que dice von Neumann. Voy a repetirla y después la voy a traducir a las ciencias sociales. Von Neumann lo que estaba diciendo, es posible diseñar una cadena, que la cadena completa sea más fuerte que su eslabón más fuerte. Por lo tanto, los científicos sociales cogieron esa propuesta y dijeron, es posible diseñar un equipo de trabajo, diseñar una organización, que el equipo completo de trabajo sea más fuerte que su individuo particular más fuerte. Y entonces el equipo, la institución, la cadena puede hacer más cosas que un solo eslabón fuerte. He tratado de fundar mi vida en ese predicamento, en ese diseño. Ha sido como un roller coaster, ha sido como una montaña rusa. Trabajando con ese predicamento he tenido días buenos y días no tan buenos.
porque a veces eso causa crítica y genera malquerientes, pero esa propuesta es científica. Así que la próxima, por favor, Manuel. No se olviden de la psicología y la espiritualidad, que está en el handbook que les presenté al principio entre las obras consultadas. Este handbook es un libro de erudición. Y miren lo que dice el handbook de psicología y espiritualidad. El ser humano no solo llora de tristeza, el ser humano también llora de gozo y de alegría irrefrenable. Así que en estos 9 meses hemos llorado de tristeza y de dolor, pero también hemos llorado de gozo y alegría viendo gente en los hospitales que son los centros, son las casas del comportamiento heroico. Yo creo que en los hospitales, las personas que están dando la milla extra, y aquí hay líderes y ejecutivos principales de hospitales, están aquí están conectados aquí ahora mismo. En los hospitales se está construyendo la próxima cultura de heroicidad que necesita el país. Esas personas nos están enseñando de lo que somos capaces de hacer. Nos están enseñando lo que es la psicología del sacrificio. Y por eso en la pandemia, les quiero decir, empezando por mí, he llorado de tristeza y de dolor. Se me ha jamaqueado el corazón, pero también he llorado de gozo y de alegría al ver las cosas heroicas que están haciendo los seres humanos por la idea de movernos hacia adelante. Así que la próxima, por favor. Un punto importante para la próxima sociedad. No debemos dejar de soñar. Tenemos que alcanzar nuestro sueño. Y eso tenemos que decirle a todo el mundo. Tenemos que soñar en una mejor sociedad. Sí. Pero recuerden esto, porque está investigado. Pero lo más importante es tener a alguien junto a quien soñar. De hecho, no hay éxito si usted sale a realizar el sueño y en ruta al futuro, usted se queda solo. Y eso está investigado también. Por eso es que hemos aprendido en la psicología del liderazgo excepcional. ¿Qué hemos aprendido? Que es importante soñar, claro que sí. Esto es importante soñar, pero más importante que eso es tener a alguien junto a quien soñar. Así que pásame la próxima, una lección que discutimos en detalle durante los últimos 9 meses. Una lección, la manera en cómo abordamos los fracasos determinará cómo conseguimos el éxito. Esto es muy importante, recuérdenla, la manera en que abordamos los fracasos. Si lo hacemos con virtud, con ánimo de aprendizaje, con ánimo de lección, con ánimo de sabiduría, pues eso determinará el grado de éxito que vamos a alcanzar en ruta al futuro. El éxito es la recompensa de quienes con plena conciencia, ¿verdad? Con plena conciencia deciden trabajar duro. Y ya veremos una fórmula, pero la quiero adelantar aquí. Ya veremos una fórmula. Está documentada. Le molesta a algunas personas, ¿verdad? El éxito es 10% inspiración y 90% es transpiración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Pónganse a pensar lo que quiere decir. Y es empírico. 10% es lo que sé y lo que puedo inducir. Y 90% es el trabajo arduo, sacrificado, sostenido, consistente. Por eso es que la experiencia tiene un gran valor.
En la próxima sociedad hay que reconocer el valor de la experiencia, porque la experiencia es lo que crea las condiciones para la esencia. No hay esencia sin experiencia. Así que es muy importante reconocer el éxito es 10% inspiración y 90% transpiración, que es una metáfora para decir esto, trabajo duro. Así que la próxima tenemos que aspirar a la sabiduría. Y aquí me la aplico esta proposición, me la aplico. He estado trabajando para mi automejoramiento personal con esta proposición. Algunos días con logros muy buenos, otros días con logros regulares. Gran parte de la sabiduría del liderazgo es saber cuándo decir que no. Eso lo que implica es saber cuándo decir que no. ¿Por qué? Porque implicarme en todas las batallas me va a convertir eventualmente en un cadáver. Por lo tanto, con algunos de ustedes en privacidad, en mis sesiones de coaching, con algunos de ustedes yo he compartido gran parte de la sabiduría del liderazgo es reconocer sus batallas y determinar en qué batallas me voy a meter y en qué batallas no me voy a meter. Hay gente que yo la veo en todas las batallas constantemente, pues se van a fatigar, Por eso es que hay que saber cuándo decir que no, implicarme en una batalla o en otra batalla, y cuándo decir que sí. Y uno va a decir que sí para hacer las cosas que realmente puedo hacer, quiero hacer y debo hacer. Por eso una de las premisas de Martin Luther King en sus obras completas es: si identificas una buena batalla, pero hay que enfatizar que es una buena batalla y hay que discernir que es una buena batalla, entonces me meto en esa batalla, pero no me puedo meter en todas las batallas. Así que es un asunto de concentrar. Dale, Manuel, un asunto de concentrar. ¿Y en qué vamos a concentrar? Vamos a concentrar en lo que puedo hacer, en lo que quiero hacer y en lo que debo hacer. Y esa es una dimensión muy importante que implica automejoramiento, implica crecimiento, desarrollo, madurez. Me detuve aquí, es que recibí un mensaje poderoso de uno de los amigos que está oyendo aquí. Recibí un mensaje poderoso, agradecido. Hay que concentrar en esas tres dimensiones: lo que puedo hacer, lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Así que la próxima, en ruta al futuro, después de la pandemia, estamos madurando con dolor y sacrificio. Estamos madurando, claro que estamos madurando. Y estamos madurando, que significa, estamos descubriendo que vivir es elegir. Y elegir también es un asunto de determinar qué tenemos que dejar ir. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han estado pensando en esta pandemia, en esta transición, en esta jornada, en este desierto que nos ha tocado cruzar. Estamos eligiendo vivir, pero también estamos eligiendo cosas que hay que descartar, que hay que dejar ir, en el plano personal, profesional y también institucional. Así que en ruta al futuro tenemos que trabajar con nuevas ideas. Tenemos que trabajar con nuevas ideas. El trabajar con nuevas ideas es una inversión. Las organizaciones en ruta al futuro tienen que hacer cosas nuevas. Tienen que trabajar con nuevas ideas. Un postulado que hemos compartido durante todo el 2020. Recuerden esto: no podemos elegir lo que nos tocará enfrentar, pero sí podemos decidir con qué actitud vamos a enfrentarlo. La actitud es muy determinante. Y por eso es que también
en el 2020 hemos compartido mucha reflexión sobre la idea de que a los seres humanos con ideas les suelen decir embelequeros. Y hago una pausa aquí para decirle, a veces me han dicho embelequeros a mí, en mi familia y también algunos amigos. Me han dicho embelequeros. Pero miren esto es lo que nos enseña la psicología social. A los seres humanos con ideas le dicen embelequeros hasta que esas ideas se implantan y hacen una diferencia en la realidad. Y tan pronto esas ideas se implantan y hacen una diferencia en la realidad, ya no le dicen embelequeros. Así que hay que actuar con prontitud. Acuérdense este postulado de la teoría de mercadeo. Llegar rápido al cliente determina como el 70-75% de la decisión del cliente. Vamos a poner eso mismo en un postulado más filosófico y más sublime. Un golpe dado a tiempo es más eficaz que 100 dados con la ansiedad del último momento. Y una cultura que estamos dejando atrás es la cultura de que necesitamos la adrenalina del último momento para lograr los resultados. Y una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, ¿verdad?, es que es posible prepararnos por anticipado para el futuro. Reconociendo que quien falla en planificar está planificando fallar. Así que hay que planificar. Y en ese proceso de desarrollar la psicología del liderazgo personal, profesional y también institucional, es muy importante la humildad. Tengo mucha devoción y mucho interés en este tema, porque la sociedad del espectáculo, ¿verdad? La sociedad del show es una sociedad que no cultiva la humildad, ¿verdad? Y nosotros estamos aprendiendo a dejar un poco a distancia la sociedad del espectáculo, la sociedad del show, ¿verdad? La sociedad del drama, en contraposición al liderazgo eficaz que es humilde. El liderazgo del Señor Jesucristo era un liderazgo dramáticamente humilde. La humildad produce resultados porque capta, cautiva y enamora. Entonces, recuerden esto, quiero decir esto, por favor. Esto es una de las ideas más importantes de la mañana de hoy. Una de las ideas más importantes. La humildad no resta autoridad. Eso es lo que se creía la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo. Eso era lo que se creía la sociedad del espectáculo. Por eso es que en la sociedad del espectáculo la humildad arrastró un sudario encogimiento y hasta se recibió esa palabra en la sociedad del espectáculo como un lastre social. Estaban equivocados. La humildad no resta autoridad, muy por el contrario, la confiere y la fortalece, ¿verdad? Y aquí, a los que les interesa este tema, hay un libro que impactó mi corazón de Andrew Murray. Murray, con Y al final. Humildad, : la belleza de la santidad. Un libro espectacular sobre un acercamiento profundo al liderazgo eficaz que es humilde. Así que el liderazgo, la próxima, Manuel, el liderazgo es un asunto de influir positivamente en otros seres humanos. Eso es lo que es. Lo hemos discutido. Proceso de influir positivamente en otros seres humanos, de tener un impacto positivo. No es liderazgo si usted es un charquero de sangre, ¿verdad?
Así que el liderazgo, como hemos hablado en estos últimos 5 años, es un asunto de llamado, de tener llamado, de salir a desarrollar una vocación, a dejar un legado, a trabajar con valores, a cultivar el amor y a estar comprometidos. Los líderes están comprometidos con la acción, 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 acción. Por eso es que la verdadera influencia de un líder se contabiliza por el impacto positivo y transformador que tenemos en otras personas. Recuerden, ahí está resumido cantidades de libros y cantidades de investigaciones. Cantidades, no exagero cuando le digo miles de libros resumidos en la idea de que la verdadera influencia del líder se contabiliza por el impacto positivo y transformador que tenemos en otras personas. Y aquí me está escuchando Dianely, que una de las primeras preguntas cuando estábamos discutiendo esto en nuestro grupo, una de las preguntas hace años que Dianely me hizo a mí es, ¿y qué significa éxito entonces? Y la contestación es, a partir de la premisa anterior, éxito significa lo que se quedará atrás, ¿verdad? Lo que quedará atrás de mí cuando ya yo no esté. Eso es lo que es el éxito, lo que quedará atrás de mí cuando ya yo no esté. Y la influencia, que es un elemento del liderazgo, es cómo dejo una huella impresa en otras personas cuando mi pie ya no pise, cuando yo no esté en esta vida. Así es que las 4 patas de la mesa del triunfo, 4 patas de la mesa del triunfo para el liderazgo es ¿qué haré? Una pata. La otra pata, ¿cómo lo haré? La tercera pata, ¿cuándo lo haré? Y la cuarta pata, ¿a quién impactaré? Esas son las 4 patas de la mesa del triunfo del líder eficaz y excepcional. Las repito, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Y a quién impactaré? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, lo dijimos al principio, de que el éxito parcial o completo, el triunfo parcial o completo no nos venza. Porque la verdadera riqueza viene de la capacidad de vaciar lo que está en mi interior, virtiéndolo al exterior, hacia los demás. Eso es lo que quiere decir a tener un impacto social. Así que termino diciendo lo siguiente. Y me pueden hacer las preguntas que quieran después. Termino diciendo lo siguiente, ¿verdad? Si estamos hablando de desarrollar el liderazgo desde el interior, entonces lo que yo les pido a los líderes y a ustedes y a mis queridos y queridas, salgamos juntos, agarrémonos de las manos y salgamos juntos a escuchar nuestras voces internas. Y nosotros podemos escuchar como 5 voces. La voz de la fortaleza. Vamos a escuchar la voz de las cosas que son nuestras fortalezas y que nos hacen fuertes. Esa hay que escucharla en Ruta al Futuro. Segundo, vamos a escuchar la voz de la creatividad y de la imaginación y de las ideas. Tercero, vamos a escuchar la voz del cuidado y de la protección a nuestros compañeros. La voz del cuidado y la protección a nuestros compañeros. Esa voz tiene que subir de tono. La voz del cuidado y de la protección a nuestros compañeros. En cuarto lugar, la voz de la conectividad. Tenemos que conectarnos, pero tenemos que conectarnos con sabiduría para las cosas que hacen diferencia. Y en quinto lugar, tenemos que escuchar la voz de los pioneros. Eso quiere decir de la gente que va adelante. Y ya les dije, entre la gente que va adelante en esta coyuntura actual, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en los hospitales. Los hospitales son las
casas de los pioneros que están dando señales y están dando demostraciones de lo que es posible en torno a una cultura de amor. Servicio es amor. Por lo tanto, en los hospitales de Puerto Rico están los pioneros, están las voces de los pioneros de lo que puede ser una sociedad más solidaria, más amorosa, de más virtud cívica, de más colaboración y trabajo en equipo. Muchas gracias y que Dios los bendiga, y todas las preguntas que quieran me las pueden hacer. Recuerden que estos materiales los van a recibir la semana que viene. No nos veremos hasta febrero, que será el próximo semestre cuando empecemos el próximo curso. Tengan una buena Navidad. Cuídense, protejan su salud, denle gracias a Dios, cuiden su familia y oren por el país y por los necesitados y por los pobres y por los enfermos, los afligidos y los que padecen. Muchas gracias, que Dios los bendiga.